Hola a todos, mi nombre es María Andrea Angulo de la Osa, soy residente de primer año de oftalmología de la Fundación Universitaria Sanitas. En el día de hoy voy a tener el gusto de hablarles sobre el nervio óptico y el nervio oculomotor. El nervio óptico es el segundo par craneal, es un nervio sensitivo especial, es decir, de sentido especial de la visión, tiene una función netamente sensitiva y transporta aproximadamente 1.2 millones de fibras nerviosas aferentes, cada una de las cuales se origina de una célula ganglionar de la retina. En cuanto a sus capas envolventes, se encuentra rodeado por extensiones de las tres capas de meninges del sistema nervioso. La capa más interna, como vemos aquí, es la pía madre, la cual es delicada y vascularizada. La vaina externa consta de aracnoides, que junto con la pía madre son continuas con la coroides a nivel del globo ocular, y más externo podemos ver aquí la dura madre. Esta última es la más resistente y se continúa con la esclera. El espacio subaracnoideo se continúa con el espacio subaracnoideo cerebral y contiene el líquido cefalorraquídeo. El nervio óptico cambia su forma, pasa de ser aplanado a nivel del quiasma a redondeado a medida que pasa a través del canal óptico. El nervio óptico surge del quiasma óptico en el piso del diencéfalo y entra a la órbita a través del conducto óptico, acompañado por la arteria oftálmica. En la imagen de la derecha tenemos una vista anterior de la órbita izquierda y resaltado en rojo el conducto óptico, el cual se encuentra en el vértice de la órbita y cuyo límite interno es el cuerpo del esfenoides y lateral el ala menor del esfenoides. En la imagen de la izquierda tenemos cómo este canal óptico transcurre desde el ala menor del esfenoides hasta la fosa cerebral media en la base del cráneo. En la órbita el nervio óptico pasa hacia adelante, lateralmente y hacia abajo y perfora la esclerótica en la lámina cribosa, ligeramente medial al polo posterior. Una fina fascia, llamada la fascia bulbar, también conocida como cápsula de Tenon, envuelve el globo ocular desde el nervio óptico hasta la unión córneo-escleral, separándola de la grasa orbitaria, como podemos ver aquí. La fascia se une de forma ligera a la esclerótica mediante bandas delicadas de tejido conectivo epiescleral. El nervio óptico se encuentra superomedial a la arteria oftálmica y está separado el recto lateral por el nervio oculomotor, el nervio nasociliar y el nervio abducens. Y en esta imagen podemos ver la relación anatómica que tiene con la fisura orbitaria superior y la fisura orbitaria inferior y con las estructuras vasculares y nerviosas que entran a la órbita por cada una de estas. Está estrechamente relacionado con los orígenes de los cuatro músculos rectos, los cuales se encuentran rodeados por una estructura fibrosa llamada el anillo tendinoso común o anillo de Zinc, por donde también pasa el nervio óptico, como habíamos visto, y la arteria oftálmica. El flujo de sangre hacia la cabeza del nervio óptico deriva del círculo de Zinc-Haller, que recibe tres fuentes principales de sangre: los vasos coroideos, 4 a 5 arterias ciliares posteriores cortas y una pequeña contribución de la red arterial vial. En esta imagen podemos apreciar la relación entre el nervio óptico con algunas de las estructuras vasculares más importantes del ojo. Haré mención sobre algunas de estas. La arteria oftálmica deja la arteria carótida interna a medida que sale del seno cavernoso. Entra en la órbita por el canal óptico, es inferolateral al nervio óptico, como ya lo habíamos visto, y continúa hacia adelante durante una corta distancia antes de girar medialmente, cruzando casi siempre sobre o a veces debajo del nervio óptico. El tronco principal de la arteria continúa a lo largo de la pared medial de la órbita entre el recto superior y el oblicuo superior y se divide del lado nasal en la arteria supratroclear o frontal y en la arteria nasal dorsal en el extremo medial del párpado superior. La arteria central de la retina es la primera rama de la arteria oftálmica. Entra en la superficie inferomedial del nervio, 6.4 a 15.2 milímetros, detrás del globo ocular y discurre hacia la retina acompañada de la vena central de la retina.
Las arterias ciliares se distribuyen en unas posteriores cortas y largas y en unas anteriores. Las arterias ciliares posteriores largas generalmente son dos. Perforan la esclerótica cerca del nervio óptico, pasan en dirección anterior a lo largo del meridiano horizontal y se unen al círculo arterial mayor del iris. Por otro lado, las arterias ciliares posteriores cortas son alrededor de 7. Estas pasan cerca del nervio óptico para llegar al globo ocular, donde se dividen en 15 a 20 ramas. Perforan la esclerótica alrededor del nervio óptico para suplir la coroides y se anastomosan con ramitas de la arteria central de la retina a nivel del disco óptico. Por último, que no las vemos en esta imagen, las arterias ciliares anteriores surgen de las ramas musculares de la arteria oftálmica, llegan al globo ocular a nivel de los tendones, de los músculos rectos, forman una zona vascular subconjuntival circunferencial y van a perforar la esclerótica cerca de la unión esclerocorneal para permitir llegar finalmente al círculo arterial principal del iris. La arteria lagrimal, como la podemos ver aquí, es una rama grande que generalmente sale de la arteria oftálmica cerca de su salida del canal, acompaña al nervio lagrimal a lo largo del borde superior del recto lateral, irriga y atraviesa la glándula lagrimal y termina en los párpados y la conjuntiva como las arterias palpebrales laterales, las cuales se anastomosan con las arterias palpebrales mediales. La arteria lagrimal también emite aquí, como vemos, una o dos ramas cigomáticas. La arteria supraorbitaria sale de la arteria oftálmica donde ésta se cruza con el nervio óptico y asciende desde el recto medial superior y el elevador del párpado superior. Va a irrigar el recto superior y el elevador del párpado superior y también envía una rama a través de la tróclea hasta el canto medial. Otras de las ramas de la arteria oftálmica van a ser la arteria etmoidal anterior y su rama la arteria meningia anterior, la arteria etmoidal posterior y la arteria palpebral medial a la cual hicimos alusión hace un momento. El nervio óptico tiene una longitud aproximada de 50 milímetros desde el globo ocular hasta el quiasma y puede subdividirse en 4 porciones o segmentos anatómicos. El segmento intraocular, que corresponde a la cabeza del nervio óptico, es el más corto con 1 milímetro de profundidad y alrededor de 1.5 milímetros de diámetro vertical. El segmento intraorbitario mide de 25 a 30 milímetros de longitud y se extiende desde el ojo hasta el agujero óptico en el vértice de la órbita. Su diámetro es de 3 a 4 milímetros por la adición de las vainas de mielina a sus fibras nerviosas. El segmento intracanalicular atraviesa el conducto óptico y mide unos 6 a 9 milímetros. A diferencia de la porción intraorbitaria, este segmento está fijo al conducto, ya que la dura madre se fusiona con el periósteo. Y por último, el segmento intracraneal, el cual se une al quiasma y su longitud varía entre 5 a 16 milímetros. El nervio pasa posterolateralmente por la órbita y sale a través del conducto óptico para entrar a la fosa craneal media, donde forma el quiasma óptico. En el quiasma óptico, las fibras de la mitad nasal se decusan y se unen a las fibras no cruzadas de la mitad temporal del otro lado para formar el tracto óptico. El tracto óptico sale del quiasma óptico y discurre en sentido posterolateral a cada lado del pedúnculo cerebral. La mayoría de las fibras de los tractos ópticos van a terminar en el cuerpo geniculado lateral del tálamo, como vemos aquí. Una cantidad pequeña de fibras dejan el nervio óptico antes de que alcance el cuerpo geniculado lateral para terminar en el área pretectal y en el colículo superior. Estas fibras están relacionadas con los reflejos pupilares fotomotores. Desde el cuerpo geniculado lateral, neuronas tálamo-corticales de tercer orden se proyectan a través de la parte retrolenticular de la cápsula interna y forman las radiaciones ópticas
que discurren posterolateralmente hasta terminar en la corteza visual primaria en el lóbulo occipital. Esta corteza visual primaria corresponde al área 17 de Brodmann y está localizada en la superficie medial del hemisferio en la región superior e inferior de la cisura calcarina, como vemos aquí. Va a corresponder a esta parte. Rodeado de esta área vamos a encontrar el resto del lóbulo occipital. Constituye la corteza de asociación visual, la cual corresponde a las áreas 18 y a las áreas 19 de Brodmann. Esta es responsable de la interpretación de las imágenes, del reconocimiento de estas, de la percepción de la profundidad y también de la visión de colores. A continuación vamos a hablar sobre el nervio oculomotor. El nervio oculomotor es el tercer nervio craneal, es el nervio extraocular más largo. Tiene como funciones ser motor somático y motor visceral. Esta última función relacionada con su componente parasimpático. Tiene como funciones la inervación motora para 4 de los 6 músculos estriados extrínsecos del globo ocular, recto superior, recto medial, recto inferior y oblicuo inferior, y para el músculo elevador del párpado superior. Da inervación propioceptiva para los músculos mencionados anteriormente y además da inervación parasimpática a través del ganglio ciliar para el músculo liso del esfínter de la pupila, que provoca la constricción de esta, y el músculo ciliar con el fin de producir la acomodación del cristalino para la visión cercana. Los núcleos de los nervios oculomotores comprenden dos tipos principales. Tenemos un complejo de 5 núcleos motores individuales, eferentes somáticos, que contienen los cuerpos celulares de las neuronas motoras multipolares, cuyos axones directamente van a inervar los músculos extraoculares respectivos. Estos núcleos se encuentran a nivel del colículo superior en el mesencéfalo ventral a la sustancia gris periacueductal y se extienden cranealmente durante una corta distancia hacia el interior del tercer ventrículo. Por otro lado, vamos a tener un núcleo eferente visceral general, que es el núcleo de Edinger-Westphal, también conocido como núcleo accesorio, que contiene neuronas parasimpáticas preganglionares. Este se encuentra medial al núcleo oculomotor. El origen aparente del nervio oculomotor está localizado en el surco oculomotor, el cual se encuentra situado en el fondo de la fosa interpeduncular a la altura de la cara anteromedial de los pedúnculos cerebrales. Aquí lo podemos observar. El nervio oculomotor se dirige hacia anterior y lateral, cruzando entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, como lo podemos observar en esta imagen. Posteriormente, el nervio oculomotor cruza lateral al dorso de la silla turca para luego penetrar en el seno cavernoso, por donde discurre a través del techo y de la pared lateral inmediatamente superior al nervio troclear. Aquí también podemos ver su relación anatómica con la primera y segunda rama del nervio trigémino y con el nervio abducens, el cual se encuentra próximo a la arteria carótida interna. El tercer par abandona la cavidad craneal y entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior, rodeado por el anillo tendinoso común o anillo de zinc. Dentro de esta fisura, el tercer par se divide en un ramo superior y en un ramo inferior. La división superior del tercer par pasa por encima del nervio óptico para entrar en la superficie inferior del recto superior. Inerva este músculo y además va a emitir una rama para el músculo elevador del párpado superior. Mientras tanto, la división inferior del nervio oculomotor se va a dividir en tres: una rama medial, una rama lateral y una rama central. La rama medial pasa por debajo del nervio óptico para entrar en la superficie del recto medial, como podemos observar aquí. La rama central corre hacia abajo y adelante para inervar el músculo recto inferior
Y por último, la rama lateral se desplaza hacia adelante para inervar el músculo oblicuo inferior. La división inferior también transporta fibras parasimpáticas presinápticas hacia el ganglio ciliar, donde establecen sinapsis. Posteriormente, las fibras posinápticas de este ganglio pasan al globo ocular a través de los nervios ciliares cortos que penetran la esclera para inervar las fibras radiales del músculo ciliar y del músculo esfínter de la pupila. La constricción de las pupilas implica 4 conjuntos de neuronas. El estímulo aferente comienza en las células ganglionares de la retina y viaja dentro del nervio óptico. Las fibras que salen del quiasma entran en ambos tractos ópticos y terminan en el núcleo pretectal, situado justo rostralmente al colículo superior a cada lado. Cada núcleo pretectal está unido por interneuronas a ambos núcleos de Edinger-Westphal. Al núcleo contralateral se llega a través de la comisura posterior. Las fibras parasimpáticas preganglionares ingresan al nervio oculomotor, salen de la división inferior de este, como habíamos visto, y hacen sinapsis en el ganglio ciliar. Las fibras postganglionares corren en los nervios ciliares cortos y entran al iris para inervar el músculo esfínter de la pupila. La respuesta normal es consensual. Muchas gracias por su atención.